Siguiendo acá con nuestro resumen del impuesto a la renta, ¿cierto? Vamos a ver las rebajas más importantes al impuesto global complementario que suelen usar los médicos, ¿ya? O que están disponibles para ellos. Mire, vamos a ver el gasto presunto, los gastos efectivos, los gastos en general, la AFP, la ISAPRE, FONASA, o sea, los gastos de tipo previsional, el famoso APB, que lo venden tanto como algo súper bueno, ¿cierto? Y vamos a ver si es tan bueno o no. La colegiatura de los hijos, los intereses de un crédito hipotecario, ¿cierto? Y finalmente los arriendos de los inmuebles habitacionales DFL2, del decreto de fuerza de ley número 2, que lo vamos a ver con algún detalle también, porque son importantes, ¿ya? Y empecemos con las AFP, con las ISAPRES, con FONASA. Dígase, cuando yo soy un trabajador dependiente, ¿cierto? Estoy obligado a cotizar en una AFP y en salud también. Y cuando soy independiente, actualmente estoy relativamente obligado también, por si acaso, ¿ya? Y en este caso, en el caso de un trabajador dependiente, de alguien que tiene un contrato de trabajo, ¿cierto? Se lo descuenta por regla general el empleador, ¿ya? En los trabajadores del Estado igual, se los descuenta el empleador. Y en el caso de los trabajadores independientes, que son los que dan boletas de honorarios, ¿cierto? Van pagando el PPM del 10%, que si bien va a pagar después el impuesto global complementario, que ya lo dijimos, si es que me sobra una parte, se va a ir a pagar igualmente de manera obligatoria salud y la AFP, ¿ya? Ahora, adicionalmente yo puedo pagar voluntariamente una cantidad de dinero como adicional, ¿cierto? Y en ese caso esto nuevamente me sirve para rebajar la renta que va a ir luego a pagar global complementario. O sea, no me baja el impuesto en sí, sino que me baja la renta que está grabada con el impuesto global complementario, ¿ya? Ahora, aparte está el famoso APB, el ahorro previsional voluntario, ¿cierto? Que por si acaso tiene un tope que es bastante alto, de 50 UF mensuales, o sea, hasta 1.400.000 pesos yo lo puedo mandar al APB y eso me retrasa el pago de impuestos y me lo retrasa hasta que sea viejo, así que eventualmente es algo que sí rebaja bastante, ¿ya? Pero vamos a ver sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Como ventaja, el APB efectivamente rebaja impuestos. Y si yo estoy en una tasa alta, ejemplo en el 35%, y le mando 1 millón de pesos al APB, ese millón de pesos me va a quedar enterito sin tener que descontarle los 350.000 pesos que son el 35%, y eso yo lo voy a poder usar después, ¿ya? Así que, efectivamente, es un ahorro tributario que es importante, ¿ya? Segunda cosa, obtengo una mayor pensión cuando sea viejo, en el sentido en que todo el mundo sabe que las pensiones son bajas y si yo ahorro más durante mi vida laboral, ¿cierto? Voy a tener una pensión como en la vejez un poquito más alta. Y finalmente, rentan, porque esa plata se invierte en distintos fondos de inversión, ¿cierto? Así que eventualmente esa plata va a ir creciendo lentamente, ¿cierto? Hasta que yo sea un jubilado y ahí voy a tener todavía un poquito más de plata, ¿ya? Ahora, desventajas, renuncio al dinero, ¿cierto? Porque mi millón de pesos que metí al APB no me lo puedo gastar. Y de hecho tengo que esperar hasta jubilarme para poder usarlo y eventualmente yo lo necesito ahora y me sirve mucho más ahora, o yo puedo invertirlo en algo mucho mejor, como en esta casa que está barata, o alguna cosa así. Y uno dice, y no quiero esperar a tener 65 años para poder usarlo, yo lo necesito ahora ya, tengo hijos, tengo gastos, etc., ¿ya? Y finalmente, si yo decido retirarlo antes, que harta gente de repente dice, tengo tanta plata en el APB, pero necesito mi plata ahora ya, lo pueden sacar, pero con las penas del infierno, en el sentido en que les toca pagar el impuesto global complementario de lo que sacaron, más un 15%, que por si acaso es mucha plata, ¿ya? Así que eventualmente la decisión de invertir en un APB o no es una decisión absolutamente personal que depende de me interesa ahorrar para mi vejez o no, de mis necesidades de dinero ahora, de la cantidad de plata que esté ganando, etc., ¿ya? De hecho, ese error que está ahí es súper importante, que es intentar bajar la cantidad de impuestos a pagar en vez de maximizar mis beneficios como persona, mis beneficios económicos, ¿ya? Es súper frecuente, le dice ahorro tributario, y uno dice odio los impuestos, quiero no pagar impuestos, entonces al final termino haciendo puras cosas que no me sirven o que me hacen al final disponer de menos plata con tal de pagar menos impuestos. Así que acá a veces conviene pagar los impuestos con tal de ser, entre comillas, un poquito más feliz y poder gastarse su plata también, ¿ya? Ahora,
Como otra rebaja está la famosa colegiatura de los niños, por si acaso, ¿ya? Ahora, habitualmente no aplica a los médicos porque excluye a las familias que ganan más de 792 UF entre la mamá y el papá, ¿ya? Y eso equivale más o menos a 1,5 millones mensual. O sea, si entre la mamá y el papá ganan más de eso, le dicen no vamos a rebajar nada, ¿ya? Y aparte de eso, la rebaja es mínima, ¿cierto? Es apenas 1,76 UF, que son menos de 50.000 pesos, por si acaso, ¿ya? Y eso es lo que se rebaja en el año. Así que es bastante poco, ¿ya? Ahora, los intereses del crédito hipotecario eventualmente pueden ser una rebaja importante, hay que saberlo, para las personas que están comprando alguna casa con un crédito hipotecario o más de una casa, ¿ya? Van a ser los intereses, no el dividendo, solamente la parte de intereses efectivamente pagados durante el año, los que me rebajan igualmente la renta imponible, la cantidad de plata que va a pagar impuesto global complementario, ¿cierto? Eso sí, tiene un tope, que es un tope de 8 UTA, que es harto igual, son 4,7 millones pagados en intereses en el año, y eso se me va a rebajar de mi vaso, ¿cierto?, del impuesto global complementario, ¿ya? Pero tiene un límite para las personas que ganan mucha plata. Si alguien gana más de 90 UTA, que son como 4 millones, un poquito más, en ese caso simplemente empieza a bajar la proporción de intereses que puede usar, ¿ya? Y si gana más de 150 UTA, que son como 6 millones y tanto, 7 millones, en ese caso ya va a tener que pagar por todo y no puede rebajar el crédito hipotecario. O sea, en resumen, esta rebaja está dada para algunas personas, ¿cierto?, que ganan menos de esas cantidades de plata. En particular se aplica por completo al que gana menos de 90 UTA, que eran como 4 millones y medio. No se aplica en absoluto a los que ganan más de 150 UTA, que es como 7 millones y medio, ¿ya? Y se aplica de manera intermedia, ¿cierto?, a los que ganan entre 90 y 150 y va disminuyendo como en porcentaje a medida que se va acercando al 150, ¿ya? O sea, en resumen, hay que calcular para ver cuánto tengo que ahorrar por intereses, ¿ya? Ahora, nuevamente acuérdense del error, del hacer cosas con tal de pagar menos impuestos, tomando en cuenta que debería yo decidir qué cosas me hacen más feliz. O sea, si a mí se me ocurre tener un hijo para pagar menos impuestos es porque no tengo idea cuáles son las prioridades en la vida, ¿cierto? Lo mismo, comprar una casa para pagar menos impuestos, eso es algo que hay que ver porque las casas son caras, ¿cierto? Hay que mantenerlas, hay que hacer una serie de cosas. Así que, insisto, no tomen decisiones pensando en pagar la menor cantidad de impuestos, pero no desaprovechen tampoco los beneficios tributarios que hay. O sea, hay que conocerlos y hay que aplicarlos, pero la decisión de comprar una casa o de meter un hijo al colegio no debería basarse en los impuestos a pagar, ¿ya? Hablemos ahora de los gastos, ¿ya? Los gastos son algo súper importante en general, son lo que más rebaja los impuestos en la práctica, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen? Rebajan la renta imponible, o sea, van bajándole el agua al vaso, ¿ya? Y en este caso yo tengo dos tipos de gasto, el gasto efectivo y el gasto presunto, y hay que entender un poco el concepto de cada uno antes de entender para qué se usa cada uno, ¿ya? El gasto efectivo, número uno, debe cumplir con ciertos requisitos para poder usarse, ¿ya? Que son esos 4 que están ahí. Uno, necesarios, y necesario se refiere a que sea necesario para generar la renta de la cual yo estoy descontando este gasto, o sea, debe estar dentro del giro de la empresa, ¿ya? O sea, si yo digo, mira, yo tengo una empresa de cosas médicas y compré, no sé, materia prima para hacer cosas de cobre, ¿cierto? Obviamente no lo puedo rebajar, ¿ya? Deben ser del periodo y hay que tener harto cuidado porque muchas veces uno tiene un gasto ahora pero se paga después y no lo declara a tiempo en el año que corresponde y luego de eso se pierde y se rechaza, ¿ya? Que no estén como prohibidos por ley. Ejemplo, es un gasto rechazado sí o sí por el simple, o sea, por la ley, el que yo compre un auto para mi empresa, ¿ya? Aunque yo lo vaya a usar efectivamente para la empresa, eso está prohibido, es un gasto rechazado que no es que no lo pueda comprar, sino que si lo compro tengo que pagar una multa, tengo que pagar más impuestos, ¿ya? Y finalmente tienen que estar respaldados, ¿cierto? Tengo que juntar las facturas, las boletas, los contratos, de manera que si Impuestos Internos me audita, ¿cierto? Yo le diga, mire, aquí yo tengo respaldado mi gasto, ¿ya? Ya que no puedo inventarlo, así que mucho cuidado con que no se pierdan esas facturas, esas boletas, hay que juntarlas porque de lo contrario toca pagar impuestos, multas, etcétera, y me los rechazan, ¿ya?
Ahora, como cosa importantísima, el gasto efectivo requiere contabilidad, así que requiere contratar a un contador, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la gran diferencia con el gasto presunto después, ¿ya? Ahora, el gasto efectivo es lo que habitualmente llevan las sociedades, ¿ya? Las sociedades, por regla general, deben llevar una buena contabilidad, así que sus gastos a rebajar de la renta van a estar definidos por la contabilidad, ¿ya? Ahora, ahí aparece un asterisco nuevamente porque algunas personas pueden optar también por llevar una contabilidad efectiva, por llevar gastos efectivos en vez de gasto presunto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es el gasto presunto? Es un gasto que se presume, así que yo no tengo por qué llevar contabilidad, sino que la misma ley me dice tu gasto fue de tanta plata, ¿ya? Por regla general, solamente aplica a los trabajadores independientes, que son los que dan las boletas de honorarios, que muchos médicos están en esa situación, ¿ya? Y como cosa importantísima, rebaja un 30% de la boleta bruta, ¿ya? Lo cual es mucha plata, en el sentido en que si yo como médico tengo renta y no tengo secretaria y no arriendo una consulta y no tengo gastos reales, en el fondo mi gasto presunto está asumiendo que yo tengo hartos gastos que en verdad no existen y eso me beneficia mucho, ¿ya? Ahora, tiene un tope, que es un tope de 15 UTA en el año, que aproximadamente son 8,7 millones de pesos, ¿ya? O sea, es o el 30% de mis boletas de honorario del año, ¿sí? O las 15 UTA, ¿ya? Así que el menor valor entre ambas cosas va a ser el que se va a usar para rebajar la renta imponible del global complementario, ¿ya? Esto es súper importante, el gasto presunto suele ser una de las rebajas más importantes para los médicos que trabajan en esa modalidad, así que es importante. Hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que saber si es que me conviene renunciar a él o no bajo ciertas circunstancias, que la vamos a ver después, ¿ya? De hecho, ahí está esta pregunta. ¿Cuándo yo prefiero llevar contabilidad efectiva, mis gastos efectivos, o bien mantenerme con el gasto presunto? En general va a depender si tengo la elección o no, ¿ya? Si yo soy una persona natural y tengo la elección, pues voy a elegir aquel gasto que sea más alto porque ahí tengo una rebaja un poquito mayor. Así que voy a decir efectivamente yo no tengo ni un gasto, así que me quedo con el gasto presunto. O bien yo sí tengo muchos gastos porque tengo gente trabajando para mí, arriendo este inmueble que es caro, etc. En ese caso llevo contabilidad efectiva, ¿ya? Ahora, una cosa importantísima, si yo renuncio al gasto presunto y empiezo con contabilidad efectiva, ahí no hay vuelta atrás, me quedo con mi gasto efectivo. Así que esa es una como decisión que se toma pensando en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿ya? Ahora, si no tengo elección, como las sociedades, por ejemplo, en ese caso está obligado a llevar la contabilidad efectiva, ¿cierto? A ir y rebajar la renta en base a los gastos efectivos, ¿ya? Veamos ahora este último tema, que son las viviendas DFL2, ya con el decreto de fuerza de ley número 2, una cosa muy antigua, que vamos a ver sus características, ¿cierto? Pero sepan que antes uno podía comprar las que quisiera y todavía se puede comprar las que uno quiera, pero actualmente solo se reconocen los beneficios tributarios hasta un máximo de 2 de estas viviendas por persona, no más, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su beneficio más importante? Que el arriendo, o sea, si yo se las arriendo a una tercera persona, no paga impuesto global complementario, ¿ya? Así que hasta 2 yo invierto en ellas, ¿cierto? Las arriendo y no pago estos impuestos que por si acaso, si es que no es DFL2, yo estoy obligado como dueño, ya como arrendador, ¿cierto? A declarar todas las rentas que yo tenga por arriendo, ¿ya? Pero en este caso estarían exentas, ¿ya? Ahora, viene con otros como beneficios tributarios que son un poquito menos importantes, que tiene que ver con que rebajan el impuesto a las contribuciones de bienes raíces, que se llama impuesto territorial, se paga menos el conservador, etc. Pero el que nos importa acá es que me rebaja el global complementario porque como las rentas del arrendamiento, ¿cierto?, son exentas, ¿ya? Ahora, tiene como requisitos, los dos más importantes, que no pueden ser muy grandes, hasta 140 metros cuadrados, que igual para un departamento eso es bastante grande, y debe ser de uso habitacional. Esas dos cosas son las más importantes. Y en tercer lugar, debe estar registrada como una vivienda de FL2 en el conservador de bienes raíces y en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y esto es importante porque a veces yo tengo una de estas casas, ¿cierto? La estoy arrendando, debería ser exenta, pero nunca he
hecho ese trámite o bien nunca supe si es que estaba hecho y como impuestos internos no lo sabe, al final me cobra, ¿ya? Así que ahí es importante el ver si es que yo tengo una casa que destino al uso habitacional y que tiene menos de 140 metros, eventualmente inscribirla y hacer ese trámite para que sea exenta, ¿ya? Ahora, la típica pregunta es, ¿y debo invertir entonces en viviendas de FL2? Y la verdad es que la respuesta ahí es depende. Nuevamente, acuérdense del error de decir, voy a invertir en esto para pagar menos impuestos, cuando al final la casa está súper cara, o bien tengo una casa al lado que a lo mejor no es de FL2, pero está mucho más barata y se está arrendando mucho más cara, así que eventualmente es un negocio mucho mejor, ¿ya? Así que, insisto, la forma de evaluarlo es considerando que las rentas van a ser exentas, pero calculando la rentabilidad del negocio igual que en cualquier proyecto nomás, ¿ya? No solo por pagar menos impuestos, ¿ya? Ahora, existen otras rebajas al global complementario, ¿ya? Existen muchas otras, de hecho, están en la ley. Y acá lo importante es esto, ¿ya? Por favor, nunca tomen decisiones que involucren altos montos de dinero sin antes consultar a alguien que sepa. Esto es clásico, en particular, ejemplo, la compraventa de inmuebles. Uno dice, me voy a comprar una casa, firman una promesa de compraventa y se da cuenta que las cláusulas de esa promesa de compraventa, una, los hacen pagar más impuestos, dos, hacen que tenga mucho poder el vendedor para obligarlos en el fondo a comprar sin haber como ahorrado esto, sin poder aprovechar como algunas ventajas, quedan con una asimetría de poder de negociación muy marcada, o bien tienen que pagar IVA, porque, por ejemplo, los inmuebles son con IVA actualmente, al menos los nuevos, ¿cierto? O bien pudieron haber hecho alguna otra cosa para que esto estuviera mejor armado. Así que importantísimo, si van a hacer operaciones de alto monto, en general deben consultar antes. Esa es nuestra recomendación, ¿ya? Así que como Medlo nosotros estamos abiertos para recibir cualquiera de sus consultas y poder orientarlos, ¿ya? Y bueno, nos vemos en los siguientes videos.